Señores participantes, muy buenas noches. Continuando con la estructura del diplomado, el tema a tratar el día de hoy, valoración de la prueba a la luz de la argumentación jurídica. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio de maestría en filosofía, docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Juan Bautista y en la Universidad de San Martín de Porres, profesor en la Academia de la Magistratura, ponente nacional e internacional en argumentación jurídica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Aurelio Abreu Vargas. Bien, vamos a recomenzar entonces. Vamos a pedirle acá a nuestro amigo que nos ha hecho la presentación que pueda acercarse para que me pueda ayudar. Bien, tenemos el tema de la valoración de la prueba. Para comenzar, vamos a definir qué se entendería por valorar dentro del contexto de la teoría de la argumentación jurídica. Bien, valorar sería atribuir una cualidad, pero esta cualidad es subjetiva. Esta cualidad es atribuida, imputada por un observador, por un calificador. Les cuento una historia. Un alumno le hago 20 preguntas, de las cuales no me responde pregunta alguna. Y luego yo le pongo 0 y el alumno me dice: profesor, me puso 0. Y yo le digo: más bien tú te has sacado 0. Ahora, la pregunta es: ¿yo le he puesto el 0 o él se ha sacado 0? ¿Cuál de los dos enunciados sería el correcto? Bueno, acá dicen los dos, ¿no? Podrían ser los dos los correctos, pero vamos a quedarnos con una opción. Vamos a quedarnos con la opción de que cuando se le pone 0, quien le hace la atribución de la calificación es el profesor. En este sentido, la calificación es una valoración, es una evaluación que hace un observador de un objeto. En el caso de la prueba también es lo mismo. La prueba como actividad es un conjunto de procedimientos y a la vez un resultado. Al resultado o al conjunto de procedimientos, el juez tiene que valorarlos, evaluarlos, calificarlos, atribuirles una condición o calidad. ¿Con qué finalidad? De aceptar o rechazar la prueba aportada o desarrollada en el proceso. Bien, para esto vamos a utilizar, como ya se había dicho, la teoría de la argumentación jurídica. Dentro de la teoría de la argumentación jurídica tenemos lo siguiente: una metodología, es decir, un conjunto de pasos que debe dar el juez para poder arribar a un resultado. Lo que se desea en la actividad judicial es precisamente mejorar la calidad de las decisiones. ¿Y cómo se mejora esta calidad? Cumpliendo o satisfaciendo
los pasos de la argumentación, los pasos de la motivación, los pasos que debe dar el juez antes de asumir una decisión. Todos estos pasos vienen a ser la justificación de la decisión y vamos a ver cuáles son dichos pasos. El primer paso es análisis de las pretensiones, tanto provenientes de la demanda como de la contestación. Y si fuese el caso de la denuncia, es decir, los elementos de la acusación, y por otro lado, los elementos del descargo. Bueno, eso es en materia penal. Pero en materia civil es analizar las pretensiones, tanto del demandante como del demandado. En teoría jurídica, pretensiones tiene el siguiente significado. Pretensión es toda afirmación que hagan las partes en un proceso. ¿Y qué cosa pretenden? Pretenden que sean calificadas como verdaderas o correctas. Vuelvo a repetir, las pretensiones son todas las afirmaciones que hace tanto la parte demandante como la parte demandada. ¿Y qué cosa pretende? Es decir, que postula, que desea, en qué está interesado, qué pide, qué solicita, cuál es la finalidad, que esas afirmaciones sean tomadas como verdaderas o correctas. Bien, si tenemos eso sentado, ya vamos a manejarnos en cuanto a los términos. El juez tiene que analizar las pretensiones de hecho y las pretensiones de derecho. Una cosa son las pretensiones y otra cosa son los fundamentos de las pretensiones. Bueno, veamos. Todo este conjunto de pretensiones que vendrían a ser, por ejemplo, señor juez, pretendo un desalojo, pretendo el divorcio, pretendo la conclusión del contrato, pretendo que se me dé una indemnización. Luego vienen, obviamente, los fundamentos de hecho y de derecho, es decir, las normas y los hechos que dieron lugar a esas pretensiones. En eso no nos vamos a detener porque no tenemos tiempo. Vamos a pasar de frente a lo que haría el juez una vez analizadas las pretensiones. El juez, el primer paso que tiene que hacer es analizar los hechos. Previamente a la etapa de valoración tiene que analizar los hechos. Y he aquí lo que no dice el derecho procesal o la dogmática procesal, la doctrina procesal. He aquí, lo que viene a continuación, es lo que propone la teoría jurídica, la filosofía del derecho. Es decir, de un tiempo a esta parte, como ustedes sabrán, los miembros del Tribunal Constitucional han estado sirviéndose, tomando, recepcionando, nutriéndose de las teorías propuestas por los filósofos del derecho. Están ahí, por ejemplo, a Robert Alexi y Manuel Atienza, que son dos encumbradas figuras de la teoría de la argumentación. Es decir, se les denomina argumentacionistas. Estos señores son citados por el Tribunal Constitucional. Eso les digo para que ustedes piensen que la filosofía del derecho no es una entidad al margen de la práctica cotidiana del juez. La filosofía del derecho se está acercando al juez, le está diciendo: estas son mis herramientas, señor juez, yo las presento aquí para que usted pueda tomarlas de acuerdo a su criterio. Y yo, eso es lo que estoy haciendo en este momento acá, ofreciendo esas herramientas para que ustedes puedan tomarlas a su criterio. Y a continuación vienen esas herramientas a través de una clasificación de los hechos.
Bien. Entonces, los jueces, una vez que han tomado conocimiento de los hechos citados en la parte de la demanda o en la parte de la contestación, los analizan de la siguiente manera y los dividen así: hechos externos, hechos internos. Son los principales, los dos primeros que ven ahí. Vamos a citar un caso. El caso es el siguiente. Un día en una vivienda llamada solar o quinta, algo así como lo que vive el Chavo del Ocho, tenemos que se realiza una fiesta y en dicha fiesta participan muchos señores vecinos y acompañantes, amigos, y un señor con su hija se sientan a cenar en medio del patio de la quinta y la hija lanza una pedrada contra la ventana de una de las vecinas. Los daños son los siguientes: se destroza el televisor plasma recientemente comprado el día de Navidad de la vecina. La vecina sufre ese daño material, entre otros daños de menor envergadura. La otra vecina que atizó a esta vecina, quien arrojó la piedra, pues tenía una vieja rencilla con la víctima. O sea, vamos a denominarle así. Domitila es la chica de 30 años que tira la piedra contra la vecina víctima. Domitila es azuzada por una tercera vecina, quien odia a la víctima, porque la víctima un día le dijo: señora, se ha vencido su contrato, usted no tiene dinero para renovar, afuera. Y la vecina se fue y dijo: voy a traer a mi abogado, usted no puede entrar a mi cuarto porque usted estaría cometiendo usurpación. La vecina se fue a traer a su abogado y a la policía y llegó y el cuarto estaba con candado. Entonces, en venganza de ello, azuzó a Domitila. Pero sucede que Domitila, si bien es cierto, es mayor de edad, es una mujer de 30 años, pero sufre perturbaciones mentales, padece de esquizofrenia y, tomando sus pastillas, puede perfectamente controlar. Pero ese día había ingerido una cantidad de alcohol que no le permitía el control necesario. Y de esto se aprovecha la tercera vecina, es decir, la desalojada con anterioridad, para azuzar a esta a que produzca semejante daño. Bien, la víctima interpone una demanda de indemnización y demanda a el padre de Domitila. El padre de Domitila contesta de la siguiente manera y dice: acepto los hechos. Perfecto, acepto los hechos. Pero sucede que mi hija es esquizofrénica y al ser esquizofrénica pues no es sujeto capaz. Y como no es sujeto capaz, entonces yo tendría que responder. Pero como yo soy un anciano que no recibe pensión 65, porque todavía no está establecido en el sistema, vive de vender caramelos en la puerta de la quinta, pues no tiene un solo céntimo para poder pagar los daños. Bien, vamos a analizar ahí los hechos, ¿no? Ya tenemos la demanda, que es la pretensión pecuniaria, que se le indemnice por una cantidad de $5.000, y la contestación que acepta los hechos, pero afirma que no puede satisfacer la indemnización ni su hija porque es sujeto incapaz, ni él porque es insolvente. Bien, entonces
procedamos a analizar, a fijar los hechos. Y existía además un señor que estaba tomando un video de todo lo ocurrido. Bien, ¿cuál sería, una vez llegada la demanda donde el juez, cuál sería el hecho central? ¿Y cuál sería el hecho circunstancial? Antes de ver esta tipología, vamos a hacer otra división de los hechos para poder valorarlo después. Vamos a poner primera gran división: hecho central y hecho circunstancial. El hecho central es aquel que, de ser probado, dirime la cuestión fáctica. Es decir, si el juez lo prueba, entonces aplica la consecuencia jurídica de la norma aplicable al caso. El hecho circunstancial, en cambio, son el conjunto de indicios que pueden estar antes o después del hecho central. En lo penal se distingue perfectamente. Si una persona dispara contra otra, el hecho central es, obviamente, la causa y el resultado. Es decir, la acción de disparar una bala contra una persona y el resultado, morir la persona disparada. Y luego el hecho central, este mismo hecho central, tiene una esfera objetiva, que es la que puede ser retratada en una cámara de video. Y el hecho interno es el hecho subjetivo, es decir, es la intención o es la negligencia. Ahí es muy fácil. Luego del hecho central, el hecho circunstancial es el hecho que rodea el caso. ¿Cuál sería el hecho que rodea el caso en el que una persona dispara contra la otra? El hecho que rodea es el antes y el después. Es decir, todo el conjunto de indicios. Dentro de esto estaría la motivación. ¿Qué motivación tuvo, por ejemplo, de Caín disparar contra Abel? Alguien podría citar en pleno proceso que la motivación son los odios, es el celo, etc. Ahora, en otros casos es la deuda, ¿no? Son las rencillas políticas, qué sé yo, las vendettas, el sicariato, el ajuste de cuentas, ¿no? Todo eso tendría que constituir la motivación. Bien. También dentro del hecho circunstancial está el hecho de haber comprado el arma homicida. También dentro del hecho circunstancial estaría el haber o arrojado el arma homicida. Yo creo que está gráfico, ¿no? El hecho central es aquel que, de ser probado, resuelve la cuestión fáctica. En cambio, el hecho circunstancial es aquel que, de ser probado, no necesariamente resuelve la cuestión fáctica. Es decir, el hecho circunstancial, muchas veces en nuestro medio, le llaman indicios. Ok, en lo civil es un poco más difícil. En lo constitucional es muchísimo más difícil ubicar cuál es el hecho central y el hecho circunstancial. Pero esto nos va a sacar de muchos apuros. Bien, veamos en esta cuestión de indemnización. Cuando Domitila lanza la piedra, ustedes tienen que, obviamente, antes de valorar las pruebas, tienen que describir el hecho central separado del circunstancial. Y si no lo saben hacer con una determinada técnica, van a hallarse en muchos problemas. Entonces, vamos a comenzar a interactuar para que ustedes me puedan decir, en este caso de Domitila, ¿cuál sería el hecho central? A ver, acá la doctora, ¿qué opinaría respecto al hecho central? O sea, veamos, señores, para poder determinar cuál es el hecho central, hay que determinar primero las normas aplicables al caso. Vuelvo a repetir, para poder determinar cuál es el hecho central que merece ser probado, primero tiene que determinarse las normas pertinentes al caso. Si la demanda, la pretensión de la demanda es la indemnización, ¿cuál sería la norma pertinente al caso? Tenemos la norma de 1969 del Código Civil, que dice: el que por dolo o culpa cause daño a otro estará obligado a indemnizar. Esa es la norma. Si ya tenemos la norma fijada, entonces ya podemos explicar el hecho central. ¿Cuál es el hecho central?
Imaginémonos, todo esto, como es a la luz de la teoría de la argumentación, esto que estoy diciendo nos va a servir para redactar demandas, y si ustedes son asistentes, secretarios o jueces, les va a ayudar a redactar sentencias o a redactar motivaciones, ¿no? Entonces, vamos a también aprender un poquito de técnicas de redacción, ¿no? Para que quede claro para todas las partes. ¿Cuál sería el hecho central? ¿Cómo redactarías el hecho central? Pero fíjense, cuando uno describe el hecho central, tiene que hacer una descripción por partes, por segmentos. Ubicar el elemento personal. ¿Quién es la persona? El nombre propio. El elemento material. ¿Cuál es el elemento material? Es la acción prohibida o permitida por la norma y el objeto de la acción. Primero tenemos el elemento personal, es decir, el sujeto del ser humano con una determinada cualidad. Por ejemplo, si es mayor de edad, menor de edad, si es médico, si es abogado, si es profesor. Luego tenemos el elemento material, es decir, la acción, y con eso el objeto de la acción, es decir, el conjunto de los movimientos corporales. Y sobre qué objeto recaen esos movimientos corporales. Por ejemplo, si vemos un letrero que dice prohibido fumar, la acción es, obviamente, tomar un cigarrillo, ¿no? Succionarlo, echar humo. La acción es fumar y el objeto vendría a ser tabaco, marihuana, hierba luisa, etc., ¿no? Entonces hay que precisar también. Y luego viene, también podría formar parte del hecho central, el elemento temporal, el día, la hora, y el elemento espacial, el lugar donde se han producido los hechos. Entonces, todas esas afirmaciones sobre hechos tienen que estar delimitadas, puntualizadas, y todo eso tenemos que probar. Muchas gracias por la participación. Acá la doctora, ¿cómo describirías el hecho central? Ya ven, ¿no? Entonces ya hemos mejorado en esta descripción, este poder descriptivo, ¿no? Domitila, mayor de edad, tomó una piedra tal día, en tal lugar, ¿no? Y ya está describiendo la acción. Arrojó dicha piedra contra la ventana de la vecina X, produciendo un resultado dañoso que consiste en destrozar las lunas polarizadas de la señora y el televisor plasma evaluado en $5.000. ¿No? Ya está. Más o menos ahí. A ver, ¿a ustedes parece que así sería suficiente? Que si se prueba eso ya se puede condenar al pago de una indemnización. A ver, si se ha probado que una señorita llamada Domitila arrojó una piedra y causó daño, ya se podría... A ver, ¿qué faltaría? Como dice, faltaría el hecho interno. Ahora, vamos a ver qué tan relevante es el hecho interno. ¿Cuál sería el hecho interno? Pero de todas maneras hay que describirlo, ¿no? Claro, entonces tendríamos que ver el hecho interno, es decir, el dolo, la intención, la conciencia, la voluntad, ¿son relevantes? Claro, la motivación, ¿son relevantes o no son relevantes en este caso?
Bien, vamos a ver, o sea, definitivamente hay que analizar. O sea, hay que analizar el hecho interno, hay que analizar la intención, la conciencia, la voluntad. Bien, pero hay que también determinar cuál es la relevancia. Y ahí viene la valoración del hecho. Vamos a ver si es relevante o no es relevante. Para comenzar, la responsabilidad civil extracontractual. ¿Puede haber responsabilidad sin que uno haya tenido la intención de causar daño? ¿Sí o no? Claro, hay algún tipo de responsabilidad en virtud de la cual, sin que uno haya sido el sujeto que ha ejecutado el daño, igualmente es responsable por mandato legal. Por ejemplo, el padre que tiene a un niño y que está en una ventana y hay una maceta y el niño arroja, rompe la cabeza de un individuo que cruza, entonces el padre va a ser el responsable pese a que no ordenó, no fue negligente, estuvo seguramente preparando la clase, ¿no? Y absolutamente tuvo que ver con el niño, que la madre lo descuidó al niño, pero la madre no tiene un solo centavo y el padre puede correr con el pago de indemnización. Entonces, existe otro tipo de responsabilidad a través de la cual no hay necesidad de haber tenido intención, ¿no? Es la condición que uno tiene de padre, o en otros casos, de jefe, etcétera, para poder ser responsable por el pago de una indemnización. Pero de todos modos hay que analizar la intención, la conciencia y la voluntad. Bien, en este caso, vamos a irnos al final del asunto. ¿Cómo resolvería, a ver, usted, doctor, como juez, cómo resolvería el caso? Ya ha realizado la comisión del hecho, está aprobada la comisión del hecho por el daño y obviamente tiene que ampararse la prescripción ahora, en determinada responsabilidad, yo tendría que analizar si la persona que cometió el daño o realizó el daño ha actuado con negligencia o algo así. Si es una persona que no está, digamos, sana en sus trabajos físicos o psicológicos, tendría que asumir la responsabilidad, digamos, el papá o el tutor. Pero, entonces, además de el sujeto de homicida que arrojó la piedra, ¿formaría parte del hecho central algún otro sujeto? ¿De quién? Claro, formaría parte a ver, la persona que le atizó, o sea, la persona que la asustó, le impulsó a cometer formaría parte del hecho central o sería un hecho circunstancial. O sea, sería relevante tomar en cuenta la persona que la asustó. Por ejemplo, la señora le estaba asustando a la señorita, me disculpo, como ejemplo, para que tú me tires una piedra. Entonces le estás que atizas y la señorita te tire la piedra. No, para que ella pueda ser responsable y pagarme una indemnización. Tu actitud, pues, ¿sería relevante o no sería relevante? Podría ser relevante, pero el hecho que tú le hayas usado, si se prueba que tú las usaste, se probaría que hubo un daño y que ella, que la señorita, es la responsable, ¿no? Entonces tú entrarías dentro de la cadena causal, ¿no? Podría decir que cuando se produce un daño hay una cadena causal. Entonces cada eslabón de la cadena podría ser o atribuírsele, y a cada persona que está enlazada en cada eslabón de la cadena podría atribuírsele un grado de responsabilidad, podría ser. Bien, pero acá vamos a ver, si tú te fuiste, desapareciste, queda solamente la señorita
y el padre. Yo soy el padre, ella es mi hija, ¿no? Y acá tenemos a la víctima. Yo digo que soy un anciano de 75 años, que no tengo un solo céntimo, que vendo caramelos, soy insolvente, pero ya acepto los hechos. ¿Cómo resolverían ustedes? Yo pienso que de todas maneras se para la demanda, ¿no? Se para la demanda y se resuelve, ¿no? Por el pago de la indemnización, y ya en el transcurso de las apelaciones. Pero ¿a quién le condenas al pago de la indemnización? ¿Cómo? ¿A quién? Se condena al pago de la indemnización al padre por asumir la responsabilidad en el juicio, ¿no? Ahora, ya en el transcurso de que ustedes llegan a la sentencia, ya la otra parte verá de qué manera cobra esa indemnización. En ese estado de cosas, el padre va a decir que no tiene dinero y que vende caramelos y todo lo demás. Pero el padre sería, o sea, ¿a él se le podría atribuir la responsabilidad para pagar la indemnización? O sea, se acepta que lo que tiene la sola piedra sea como apto y el resultado dañoso. No. No. Supongamos que no. Claro, pero estábamos asumiendo que esta persona que se usó es desaparecida. Se fue. O sea, ni siquiera se sabe su nombre para poder entablar la demanda. La víctima no entabló la demanda contra esta persona. El señor, el papá, contó que esa persona la había acusado. Entonces la pregunta es, como ya estamos viendo, ¿no?, que el asusamiento de la señora podría formar parte del hecho central, en caso que a esa persona, de conocerse el nombre, se le podría imputar la responsabilidad para pagar la indemnización, como parte de la cadena causal, que fue condición necesaria, es decir, condición sine qua non, que como usted dice, que si no hubiese asusado, no se hubiese producido el daño. Bien, pero si no está, habrían otros corresponsables, como el padre, pero para que el padre pueda pagar la indemnización, tendría que, la ley dice que tendría que ser declarado el tutor o el curador, o sea, tendría que haber sido declarado después de que la señorita victimaria haya sido declarada interdicta. O sea, hace una declaración de interdicción, quitándole sus derechos civiles, y le nombran al curador o al tutor, y el curador o el tutor sería quien tenga la responsabilidad. Pero si el padre no es ni el curador ni el tutor, entonces, ¿cómo a él le podrían imputar la responsabilidad? Entonces, ese es el problema. Me parece de que hay que establecer primeramente una explicación sobre los elementos que están expuestos dentro de la situación, ¿no?, en la que usted está presentando. O sea, primeramente identificar a los sujetos. En este caso, usted dice que la persona es inimputable, es una persona no incapaz y haya cometido una acción, ¿no?, en este caso, dolor, una acción que ha originado, ¿no?, un perjuicio de una de las partes. Ahora, en este caso, para establecer la responsabilidad, se tiene primero que ver la calidad de las personas. Si hay una incapacidad en cuanto a esa persona, que debe haber todo un procedimiento, que usted dice, ¿no?, para probar su capacidad. En todo caso, hay también situaciones en las cuales no se puede, el artículo 42 me parece,
de los actos jurídicos, ¿no? Que no se pueden, ¿no? Son físicas, cuando son físicas y jurídicamente imposibles, o no se puede establecer la responsabilidad en este caso de la persona, ¿no? Son elementos extraños en los cuales hay un daño, pero no se identifica. Ahora, si se identifica a esa persona, o sea, se trata de ese sujeto en el cual ha inducido, ¿no?, a que exista la comisión de este hecho dañoso, en ese caso sí sería un responsable civil de estas circunstancias, ¿no? Pero si no hay una identificación, se desaparece del contexto, ¿no?, en el cual se está analizando, es imposible, ¿no? Por eso la ley establece también circunstancias muy especiales, ¿no? El artículo 42, no sé, 42 creo que es cuando es física y jurídicamente imposible. En este caso me parece que sería aplicable esa situación jurídica. No sé. Bien, gracias por la participación, pero lo que quiero hacer notar es que para poder ubicar el hecho central del caso hay que hacer uso de la normatividad. O sea, solamente podemos saber quiénes forman parte del hecho central si sabemos de normas. Si no sabemos de normas, ¿cómo vamos a saber el hecho de que cuando un adulto, aunque sea esquizofrénico, aunque sea inimputable, este adulto causa un daño a una persona, pero dicho adulto no puede responder por los daños, justamente por su situación de incapacidad mental que lo vuelve también un incapaz civil? Entonces, él no puede responder por los daños que pueda causar él. Si no puede responder y es mayor de edad y no tiene un tutor, curador nombrado por el juez, entonces, ¿quién responde? O sea, en este momento yo podría conseguir a un adulto que no tiene tutor, no tiene curador y decirle que vaya a lanzar una piedra al señor Ollantumala en la parada militar porque Ollantumala es pro-minero y yo soy anti-minero. ¿No? Podría hacerlo. Entonces yo le mando a este joven y total, no me ubican a mí, a él lo ubican, pero a él no le pueden hacer nada. El señor Ollantumala sufre la lesión craneana, ¿no? Y sufre 40 días de descanso por 40 días de tratamiento. No va a promulgar muchas normas que están ahí por no promulgarse. Y la vicepresidente, ¿cómo se llama? Marisol. Bueno, y bueno, siempre está detrás de escena, ¿no? Entonces va a asumir la vicepresidencia. Entonces todo eso yo lo planeo, veo y digo, en esto, bueno, el señor Santos va a salir ganando, ¿no? Ya una vez que Valdés se vaya a su casa, el 28. Todo eso yo lo planeo, mando que el viaje de tren y total, el que causa el daño directamente y físicamente va a sufrir perjuicio, no, porque es inimputable. Como no se va a ubicar a nadie, el caso quedaría impune. ¿Quedaría impune? Esa es la pregunta. Ahora, lo que yo les estoy tratando de decir es que para ubicar el hecho central se hace en virtud de las normas. Se está hablando acá del supuesto y la situación de la persona o la que ha cometido el daño, si legalmente no es una persona no está declarada imputable, porque si se declara tiene que necesariamente tener un curador o un tutor, qué sé yo. Si eso no ha ocurrido, ese supuesto no ha ocurrido, suceden los hechos responsables de esa persona. Aun cuando nosotros tengamos algún informe médico de que bueno, sufre una serie de alteraciones de la vida psicológica, entonces, legalmente hablando, tiene que haber una resolución que diga, bueno, esta persona es incapaz. Pero si en el proceso de evalúan y ven que es esquizofrénica, porque eso tendría que probarse también. Pero si legalmente no existe, el proceso que sería no le podían condenar a un pago de indemnización a un sujeto incapaz, me parece. Está bien, pero ¿cómo se aprenda? Existiendo una resolución judicial que esta persona es incapaz. No, pero la resolución judicial no acredita, la resolución judicial la declara. Perdón, la declara. Claro. Pero el juez de oficio o de parte, ¿no? Tendría que hacerse una pericia y emitirse el certificado médico de esquizofrenia y de incapacidad mental. Entonces, en este proceso
no solamente sería indemnización, sino también se tendría que analizar a la persona. O sea, es un proceso adicional que se haría en el mismo proceso, porque en el proceso de indemnización se tiene que probar que hay una comisión de un hecho. Si las personas que han participado son personas que tienen capacidad de responsabilidad, digamos la que ha causado el daño. Pero claro, pero se tiene que probar la responsabilidad civil para que esa persona sea un sujeto imputable para que pague una indemnización. No creo que un juez pueda atribuirle o imputarle a responsabilidad civil para pagar una indemnización a un sujeto incapaz, aunque no haya sido declarado así en un proceso pertinente de interdicción civil, ¿no? Acá estamos viendo cómo, cuando hablamos de hechos, estamos hablando también de hechos jurídicos. Entonces, por un lado, acá viene, ¿no? Vamos a hacer una división. Ayer los filósofos dividen así: hechos brutos y hechos institucionales. O en otros términos, ¿no? Hechos brutos o hechos jurídicos. Entonces, los hechos brutos son los que se pueden percibir con los sentidos. Y los hechos institucionales o jurídicos son aquellos que se pueden calificar a través de las normas. Entonces, para poder hacer una valoración de las pruebas, previamente tenemos que hacer esa distinción entre hechos brutos o puros y los hechos institucionales. La responsabilidad civil, ¿es un hecho bruto o es un hecho institucional? Pues, definitivamente la responsabilidad civil es un hecho institucional. Bueno, esto se denomina así: problema de calificación de los hechos. Hay que tratarlo así como problema de calificación de los hechos. Entonces, el mundo tanto natural como el cultural, tienen sus propias características. El mundo natural puede ser probado a través de los sentidos o los instrumentos que ayudan a los sentidos, como las tablas. En cambio, los hechos culturales, que son institucionales, que son jurídicos, en nuestro caso, entonces esos hechos no pueden ser probados con los órganos de los sentidos meramente, sino tienen que ser probados, pero a la luz de normas y a través de documentos. Entonces, tenemos así, muchas veces las pruebas periciales del ADN y otras pruebas sobre huellas, vestigios, se hacen a través de pruebas materiales, pruebas fácticas, pruebas que pueden utilizarse en un microscopio o una cámara. Pero la prueba sobre la condición de soltero, casado, responsable civil o irresponsable civil, sobre esos estados de cosas institucionales en los que nos podemos encontrar, sobre estas cuestiones o hechos versan pruebas documentales, ¿no? O sea, son los documentos que nos pueden probar si es el curador, si es el tutor, o si es el representante legal de esta muchacha, o alguien está soltero, o alguien está casado, o alguien cometió bigamia, etc. Igualmente, ¿no? Si uno es inquilino, si uno es propietario, ahora, si uno es poseedor directo, uno es poseedor indirecto, si uno es poseedor legítimo, ilegítimo, si uno es habitante precario, y alguien en la universidad me dijo, luego de mi pregunta fue, veamos, una persona vive en el cerro El Pino y viene un viento Paracas y vuela las esteras, y ese terreno es de la municipalidad, y la municipalidad interpone una demanda de desalojo por ocupante precario. Y le digo, a ver, ¿cómo podría probarse la ocupación precaria? Y él me contesta, bueno,
¿Cómo no va a ser precario si el viento Paracas se llevó las esteras? Claro que es precario, me dijo, ¿no? Entonces la precariedad no es fáctica en este caso, sino la precariedad es jurídica. Entonces, ¿quién es precario? El que ocupa un predio, ¿no?, sin título o cuando perdió el título que lo tuvo. Entonces, ese es el ocupante precario, no es el que vive en estado ruinoso, ¿no?, sino es el que carece de un título. Por eso, en el derecho civil es bastante difícil probar ciertos hechos institucionales, porque la mayoría de los hechos demandados en materia civil son hechos institucionales. ¿Cómo que no ese caso queda a consideración de ustedes, ¿no? ¿Cómo podrían resolverse? Mejor. Pero yo creo que debe haber una conclusión objetiva, o sea, a su criterio, ¿cuál sería en este caso una resolución? ¿Cuál es la motivación que aplicaría el juez en este caso de verificar, uno, la incapacidad de la persona que padece esquizofrenia y otro, la incapacidad de su madre que no tiene la solvencia para cubrir el costo exigido en la prescripción? Yo creo que se aplicaría en todo caso a mi forma de ver, ¿no?, lo que establece el artículo 42, los actos jurídicos, ¿no?, en este caso cuando es física y no tiene actos jurídicos, o sea, no se puede utilizar por existir esta situación, ¿no?, de incapacidad de los partos, tanto de la gente que está incluida en la acción de la casa como de la responsable supuesta de que se está mal. Bien, el argumento de objeto lícito física y jurídicamente posible se utilizó en otro caso, ya lo voy a comentar. Pero en este tipo de casos se utilizó el argumento de la analogía. O sea, la responsabilidad del representante legal declarado judicialmente se extendió a la responsabilidad del padre, que pese a no ser declarado, pero se disputa igual responsabilidad por ser dos situaciones análogas. Lo único que diferenciaba era que uno fue declarado así y otro no fue declarado. Es como cuando tenemos a una pareja de concubinos que una vez muerto uno de los concubinos, para los derechos hereditarios se puede extender a una interpretación analógica lo que es aplicable para los casados, civilmente aplicable a los concubinos. O sea, hacerle una interpretación extensiva, fundada en la analogía, porque son dos situaciones esencialmente similares. Entonces, para eso se utiliza el principio de igualdad. Si son similares la condición del representante declarado judicialmente y el curador o tutor o padre no declarado judicialmente, las dos situaciones son esenciales, tienen una semejanza esencial, entonces podría extenderse la norma del representante legal declarado al representante no declarado, al representante de facto, digamos, porque él declaró que estaba a su cargo. Podría ser una interpretación analógica, ¿no?, entre otras situaciones. Pero para hacer una interpretación analógica se necesita la valentía del juez. Ahora, en el caso que me menciona, así rapidísimo, hubo un señor que en La Molina que demanda un señor en La Molina a quien le demanda la paternidad. A mí, yo soy cantante folclórico y me demanda la paternidad de una criatura. Y yo, al recibir la demanda de filiación de paternidad extramatrimonial, me dicen que yo me haga la prueba del ADN. Y si no me hago la prueba del ADN, me declararán padre. Y yo que contesto y digo, ese niño, ¿cómo va a ser mío? No lo es. Es más, este niño de 4 años es nacido dentro del matrimonio de la señora que me imputa la paternidad. Y al marido se le reputa padre, mientras el marido no lo haya negado. Y si el marido no lo ha negado en el plazo respectivo, entonces se le considerará padre eternamente,
sin prueba en contrario. Y por lo tanto, lo que se está reclamando es un hecho jurídicamente imposible. Y en el juzgado de La Molina aceptaron esa contestación y no lo declararon padre, ni le obligaron a hacerse la prueba de la ley. ¿No? Y se lavó las manos de esa manera. Bueno, pero vamos a ver, acá tenemos los hechos externos y los hechos internos. Ahora, veamos. Y está el joven que nos ayuda. Bien. Bueno, ahí tenemos los hechos independientes de la voluntad, los hechos dependientes de la voluntad. Vamos a... Bien. Ahora, veamos. A ver, otro caso. Para que podamos distinguir el hecho central de la circunstancia. Tenemos a Cristian, que está caminando por el Parque Castilla y es mordido, Cristian de 70 años, es mordido por el perro de Jaime. O sea, Jaime tiene un perro y este perro muerde la rodilla derecha de Cristian. Cristian sufre lesiones porque es diabético de 40 días de descanso por 40 días de tratamiento. Interpone la demanda de indemnización luego de haber interpuesto la demanda de la denuncia penal. Pero le dicen que no va a conseguir nada con una reparación civil, más bien que consiga algo mediante la demanda de indemnización. Entonces, entabla la demanda, contesta Jaime y dice, sí, acepto los hechos, pero la cuestión es que yo no tenía dominio sobre mi perro. Yo estaba llamando por teléfono, estaba contestando una llamada telefónica y mi perro, pues, me sorprendió mordiendo la rodilla derecha del señor Cristian. Así es que no tuve intención. Bien, el señor Cristian aporta como prueba el certificado médico legista que le arroja 40 días de tratamiento por 40 días de descanso, que en lo penal serían lesiones graves, y además el video de una señora que estaba captando a Jaime que se mataba de risa mientras el perro mordía la rodilla derecha de Cristian. Pero obviamente se estaba matando de risa por el contenido de la conversación que llevaba a cabo con su amiguita, no por el hecho precisamente del amor verbal. Entonces vamos a ver cuál sería el hecho central. Lo que necesitamos es ejercitarnos en esto del hecho central. ¿Cuál sería? A ver, acá el joven. ¿Cuál sería el hecho central? ¿Cómo describirías? ¿Qué es lo que tendría que probarse para poder declarar fundada la demanda? Primero tienes que ubicarte en el contexto normativo, ¿no? Una norma dice: el que por dolo o culpa cause daño a otro está obligado a indemnizar. Y otra norma, 1979, dice: el dueño del animal que cause lesiones a otro está obligado a repararlas. El dueño del animal que cause lesiones a otro está obligado a repararlas. ¿Cómo podrías tú construir el hecho central? A ver, recuerden bien, ¿qué cosa dijimos? Hay que separar toda la cadena causal, ¿no? Vamos a ver, y dentro de la cadena causal debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. El elemento personal, es decir, el sujeto a quien se le imputa un cargo, en este caso una carga, ¿no? La de indemnizar. Las cualidades de ese sujeto, nombre propio, mayoría de edad, condición profesional, etc. 2. El elemento material, la acción y el resultado de la acción. Acción y el resultado de la acción.
y con qué se produjo la acción, o a través del objeto de la acción. Habíamos dicho, fumar tiene un objeto, que es fumar marihuana, tabaco o cualquier otra hierba. ¿No? El resultado de fumar puede ser intoxicarse los propios pulmones, intoxicar los pulmones del que está común. Ahora, el elemento espacial, el lugar donde se produce esta acción, y el elemento temporal, el momento, el día, todo eso se tiene que describir como hecho central. Hecho sería hecho central externo o interno, todo lo que acabo de describir. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Externo o interno? Externo, ¿no? Y luego el interno, ¿no? Es decir, el conjunto de creencias, el conjunto de conocimientos que pueda tener una persona para ver si tiene esto del elemento culturalmente condicionado, que se pertenece a determinada etnia, o también la motivación, los motivos internos, la intención, la voluntad, todo esto forma parte de los hechos internos. Todo eso se debería analizar para poder imputarle una carga o una sanción a una persona. Pero más o menos, ¿cómo describiría? El sujeto es Cristian, el que sufre el daño, David y su perro. Claro, como acá me está, para que escuchen todos ustedes, acá me está describiendo Cristian, es sujeto de 70 años de edad, enfermo de diabetes. Eso se necesita probar para poder medir las consecuencias del daño, ¿no? Bien, y que transitaba por el Parque Castilla a tal hora, pacíficamente, sin provocar a nadie, ¿no? Y se le puso por el camino al señor Jaime, que llevaba su perro, y que en un momento determinado dicho perro muerde la rodilla derecha de Cristian, le desgarra y le produce lesiones de 40 días de descanso por 40 días de tratamiento. Siendo así que él, el señor Jaime, se reía mientras mordía la rodilla derecha, lo que puede denotar negligencia, falta de cuidado de vida, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tuvieras que se necesitarían probar? Pero vamos a ver acá, o sea, cuéntame los elementos, sí, que se necesitarían probar para que para que puedas calcular el monto indemnizatorio. Claro, por ejemplo, hay que preguntar, ¿el perro estaba bajo el cuidado debido o no estaba bajo el cuidado debido? O sea, si portaba cadenas, que estaba vacunado o no estaba vacunado, era bien riesgoso portarlo porque era un pitbull, porque era un doberman, porque era un perro entrenado para las peleas de perros que hay, etc. ¿no? Todo eso se tendría que aportar al proceso. O sea, todo eso tendríamos uno decir en defensa, ¿no? El pobre señor Cristian podría decir, pero ese perro es un bien riesgoso, que lo está transportando. Es como portar una Magnum 44, maniobrada por la calle y cargada, ¿no? Entonces que en cualquier momento se puede disparar, se cae a la suya y se dispara. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, el señor juez ve eso, valora, ¿no? Todo lo que rodea al caso. ¿No? Vamos a continuar por acá. Pero acá el doctor, ¿qué nos podría decir respecto de eso? Se traerá escuchado el caso. Tú, como abogado, ¿qué cosa le dirías a tu cliente? Tu cliente es Cristian. Bueno, sería un número probatorio que el perro nace sin cadenas, sin posado, las declaraciones testimoniales de las personas que estuvieron en el parque, certificado médico. Claro, pero averiguaría, ¿no? Si ese perro es de qué raza, si estaba entrenado para la pelea, si había tenido en anteriores ocasiones había cogido, de repente se te cuentan y te dicen, mira, este perro que estamos viendo que ha mordido la rodilla derecha, anteriormente también ha mordido la rodilla izquierda de una señorita y le ha producido tales y tales daños. Entonces tú vas a poder deducir, este sujeto Jaime es un sujeto totalmente negligente que debe que haber causado daño a otra señorita, ahora la sigue llevando por el parque sin forzar alguno, ¿no? Entonces todo eso tendrías que indagar. No, a ver, por acá, a ver la... ¿Joven? El tema de indemnización se busca el principio de reparación integral. Entonces lo que buscaría como demandante sería probar el daño que tiene el daño moral.
animales, sería si, digamos, los tenías cadenas, se llevaban nada, después, o sea, miren, acá esta cuestión de la intervención es interesante porque tenemos dos aspectos del proceso. Uno es atribución de la responsabilidad y dos es el monto indemnizatorio. Para la atribución de responsabilidad necesitamos probar que haya un hecho central donde se produce una acción y un resultado dañoso producto de la acción. O sea, establecer la relación causal, ¿no?, entre actos realizados por una persona que es responsable civilmente y los efectos de esos actos, que pueden ser intencionales o pueden ser por negligencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, para calcular el monto indemnizatorio hay que probar el procesante, el daño en generación de pretensiones, acumulación subjetiva de sujeto y acumulación objetiva de pretensiones. Entonces, ahí es mucho más difícil. Bien, pero a continuación vamos a ver esto: el hecho externo, el hecho percibido y el hecho interpretado. Hay que hacernos ciertas preguntas para la valoración de la prueba. Bien, vamos a contar el siguiente caso, el caso Senati. Es muy famoso ese caso. Lo ha comentado, como ya dije en alguna ocasión acá en el Colegio de Abogados, lo ha comentado uno de los representantes de la teoría de la tributación, que es el señor Manuel Atienza. Lo ha comentado ya en España. Porque de acá se levantaron los casos para acá los comentarios. Y el caso dice así: aunque no sea propiamente de la materia del civil, pero obviamente está vinculado a lo que antiguamente se llamaba derechos civiles y ahora se dice derechos humanos. Eran dos chicos que estudiaban en el Senati, labrando su futuro, porque probablemente trabajaban en algún lugar donde seguramente realizarían alguna ocupación manual, y ellos, para poder dejar de tener una ocupación meramente de obreros, el gobierno permite y solventa los costos de la educación en el Senati para que algún día estos señores tengan un nivel de vida más elevado de acuerdo a su esfuerzo y a conocimientos. Entonces es así como ellos estudian en el Senati con todo el esfuerzo del mundo, con todo el ahínco posible, y se enamoran y recurren al baño para discretamente y recatadamente propinarse afecto. Y el vigilante del baño los reporta ante la dirección del Senati, y el Senati los expulsa bajo una norma que dice: los alumnos que vayan contra la moral y las buenas costumbres serán expulsados. Ellos recurren al amparo diciendo lo siguiente: señores, si en el caso del borrachito de la municipalidad de Chorrillos reducieron al borrachito, y si en el caso del chico marihuanero de la UCIL reducieron al de UCIL, con mayor razón a nosotros, por unos besos y unos tocamientos debidos, que eran enamorados, pero indebidos, pues cómo no nos van a reponer. Y la resolución del Tribunal Constitucional fue confirmando lo que había resuelto la dirección del Senati, o sea, expulsados están hasta la eternidad. Bien, y ahí, ¿cuáles serían los hechos y cómo los valoramos? ¿Cuáles serían los hechos? Supongamos que tú eres el abogado de los chicos del Senati. Tú tienes que ponerle todo en bandeja del juez para que él analice los hechos y pueda valorarlos. Ahí es más complicado. A ver, señores. A ver, dijimos que la pretensión, hay que analizar las pretensiones. ¿Cuál es la pretensión de la demanda?
sea, la pretensión ahí de la demanda es una demanda de amparo. Dice, señor juez, usted me dirijo para que ordene al SENACI mi reposición porque se me ha vulnerado mi derecho fundamental a la educación. Estas son las circunstancias y estas circunstancias no ameritan que se me imponga una instrucción que perjudica de por vida mi derecho a la educación. ¿No? Entonces, eso está ante el juez y el juez tiene que analizar la pretensión, valorar los hechos y decidir. O sea, hay que guiarnos de la pretensión para determinar el hecho central. Si eres asistente del juez, el juez tiene que aconsejar. El juez te dice, en 5 minutos dime cuál es el hecho central de este caso. ¿Se está aprobado o no está aprobado? Para que yo pueda tomar una decisión. Gracias por su atención. Bien, a ver. El joven dice que el hecho central es establecer si los tocamientos son contrarios a la moral o no en ese caso. Ese es el hecho central, ¿no? Pero piensen, ¿cuál es la pretensión? La pretensión, vamos a recordar. Pretendo, señor juez, que usted ordene mi reincorporación a la escuela del SENACI, porque esta escuela ha vulnerado mi derecho fundamental. Y el objeto de una demanda de amparo es reponer las cosas al estado anterior a la afectación de un derecho fundamental o inaplicar una norma que afecta o amenaza con afectar mi derecho fundamental. Si esas son las cosas, ¿cuál sería el hecho central? La doctorita que está allá no, entonces acá el primeramente, si voy a calificar la acción, yo tendría que ver si es que el hecho de estos tocamientos, ¿no? Hayan sido anómalos, o sea, contra la costumbre, ¿no? Pero tendría solamente que ver mínimamente la parte de quién es la persona que se le podría decir los dio, ¿no? Y para que de esa manera haya sido calificado la expulsión del centro de estudio, privándose de esta manera, bueno, a mi punto de vista, sí admitiría, ¿no? la acción, ¿no? Y si por ahora me piden una medida cautelar, también se la concedería. Bien, pero, está bien. La pretensión es, o sea, se está afirmando que se ha vulnerado, ¿qué cosas se ha vulnerado? A la educación. Entonces, hay que demostrar que si se ha vulnerado la educación, ¿no? Es como decir, esta es la combi o el metropolitano. Entonces, yo quiero sentarme acá. Y le digo, señorita, párese, yo quiero sentarme ahí. Vale. Y la señorita me dice, adulto mayor, pues para que se haga asiento. Bien. Después, me subo otro metropolitano y hay otro señorita que quiere brazo y pues dice, yo a usted no le estoy quitando su derecho. ¿Por qué ahí está? ¿Por qué no quiere ser? ¿Por qué no le siente en el asiento delantero? ¿Le estoy aplicando su derecho? No, yo no le estoy aplicando su derecho. Su capricho es que querés sentar acá, pero si tiene otra oportunidad, ya le estoy aplicando su derecho. Entonces, el SENACI podría contestar, si hay tantas otras escuelas donde puede estudiar, que se meta a otra escuela, yo no le aplico su derecho. Podría contestar así. O sea, de todas maneras hay que fijarnos si se está afectando su derecho de educación o no. O cambiarse de escuela es tan fácil como cambiarse de asiento, ¿no? Eso tendríamos que fijar. Entonces, por eso no debemos perder la perspectiva.
debemos de fijar el hecho central en relación a la retención y en relación a las normas. Si las normas que se están citando ahí es un principio sobre el derecho a la educación, entonces pensemos que el hecho central debe ser uno que afecte la educación. Y dicho esto, ¿cuál es el derecho central? Efectivamente, el tribunal se está afectando el derecho de los universitarios. Sí, no, pero el tema central, el hecho, o sea, el haberlos expulsado, ¿esa es una afectación relevante o es como no dejarme que uno se siente donde uno por dicho que es en casa? ¿Cómo probamos que el hecho de decirle te voto es una afectación? O sea, ¿con qué argumentos? O sea, ¿con qué argumentos? O sea, ¿cómo argumentaríamos? No, pero ¿cómo? O sea, miren, el tema es, el tema es que se le está afectando un derecho fundamental. Pero ¿cuál es el hecho que afecta el derecho fundamental? El hecho de haberlo expulsado. Entonces, esa expulsión tiene que ser significativa en el sentido que él no puede restituirse a otra escuela con la misma facilidad con que lo acaba de hacer. No puede restituirse. No puede reincorporarse en el inicio con esa facilidad. Entonces, se estaría perjudicando. Una es el debido proceso y la otra es el derecho a la educación. Principalmente el debido proceso, porque si ese no está tipificado en el reglamento, mal se lo... No, bueno, estaba tipificado de esa manera, ¿no? El alumno que comete trabajo contrario a la moral y la verdad costumbre. ¿Cuál es el hecho? El hecho es... El hecho está referido a ciertos actos que han afectado el debido proceso. ¿Cuáles son esos actos? Tienes que describirlos. No, pero ¿cuál es? Tienes que describir. O sea, acá estamos ante hechos brutos o ante hechos calificados. O sea, ante hechos brutos o hechos institucionales. ¿Son hechos externos o hechos internos? A ver, para comenzar, ¿qué derechos estarían viendo afectados? 1, derecho a la educación. 2, derecho al debido proceso. 3, derecho a la igualdad. Bien. Porque siempre todo está referido a esto de la igualdad. Bien, a ver, acá. Estoy aplicando el derecho a la educación. ¿Por qué? ¿Por qué se aplica el derecho a la educación? ¿Por qué? Porque si una institución, como usted lo mencionó, que está siendo subvencionada a estos alumnos, no podría tan fácil, o sea, tan fácilmente separarlo. ¿Por qué? Porque en otras instituciones de repente no tendríamos las facilidades que tienen el Senado. Y por ende estaríamos mirando... Está bien, pero vamos dentro de la teoría de la argumentación. ¿El derecho a la educación es un hecho bruto o es un hecho institucional? Institucional. Siendo un hecho institucional, es un hecho que es meramente legal, está solamente en la doctrina
doctrina, en el cuerpo legal, o está en la esfera psicológica del ser humano. Están las normas normadas, los derechos fundamentales, la Constitución, los derechos humanos, incluso, y está en el ámbito personal, psicológico. Claro, entonces, un derecho humano tiene una esfera objetiva. La esfera objetiva es la normatividad que respalda y protege, o menos protege, o menos respeta. Y tiene una esfera psicológica, ¿no? La cual sería el interés por ser protegido de parte del Estado, por parte del resto, de ser protegido en cuanto a ese ejercicio de ese derecho fundamental. Entonces, porque si hay una persona que no tiene interés absoluto en educarse, porque ya se va a morir, porque es un enfermo terminal, entonces decirle que no le damos una revista en su lecho de dolor, no le llevamos un libro, o no vamos a estar afectando de la misma manera que estuvimos afectando al señor del Senado o al señor del Senado. Entonces, el derecho fundamental tiene dos esferas. Claro, sí, es verdad, pero definitivamente, como ven, acá las cosas ya están más complicadas, ¿no? En estas cuestiones de los derechos fundamentales tenemos la esfera objetiva y la esfera subjetiva, pero ¿cuál pesa para el juez? Las normas están ahí. Y vamos a ir a la parte subjetiva. Hay que probar que ha habido una afectación a esa esfera subjetiva. O sea, que se han juzgado, como tú dices, las expectativas que tiene esa persona. Entonces se tiene que hacer un análisis, ¿no? sobre eso que estudiamos. Entonces, ahí valorar. La valoración es sobre la esfera subjetiva, sobre la esfera psicológica que una persona tiene. Si a una persona, cuando los jovencitos van a las discotecas, ahora yo pregunto a mis alumnos y yo les digo, pero ustedes no tienen ningún miramiento, o sea, ninguna indignación porque no les dejen pasar a las discotecas, porque cada vez que van a las discotecas te dicen, a ver, tu nombre, ¿estás en lista? No, no estás en lista, afuera. Y los chicos me dicen, pero es cultural, para entrar en una discoteca hay que estar en lista. Si uno no está en lista, pues no entra. O sea, ¿qué pasa? Que todas las discotecas, la mayoría de discotecas de clase media hacia arriba, ¿qué hacen? Se han reservado el derecho de entrada y han dispuesto que van a entrar solamente los que están en lista. O sea, solamente la persona que está vinculada por X motivos a los dueños de la discoteca o a los directivos de la discoteca va, o a los socios, etcétera, de la discoteca va, agarran un papel y hacen firmar o toman el nombre de sus amigos. Y así solamente entran los que están en lista. Pero cualquier hijo de vecino no puede entrar. Entonces, en otras palabras, hay que ser amigo de una persona rica para entrar a una discoteca de ricos, ¿no? Es la única solución. Esto, yo les pregunto a mis alumnos, ¿no se invitan? Y dicen, no, es algo natural. Para entrar a la discoteca hay que estar en lista. Ahora, vamos a ver, si hay discriminación, ¿y cómo probamos que hay una discriminación? Si a una persona va a la discoteca y no me dejan entrar, ¿qué hago? Puedo recurrir al Indecopi, puedo entablar una demanda de amparo, etc. Entonces, ahí se tienen que probar ciertos hechos. ¿Cómo se prueba la discriminación? ¿Cuáles son los hechos a probar en un acto de discriminación por no dejar entrar a una discoteca? ¿Al director? Claro, pero yo te digo que bien, no me han dejado entrar a la discoteca, ¿no? Y tú me dices, bueno, de que ya estás muy viejito para entrar a la discoteca. Bueno, yo te digo, vas a ser mi abogado y me vas a defender.
¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho que se afecta de la discriminación? ¿Igualdad? Bien, gracias a él por acá. Cuando se produce acto de discriminación, ¿qué es lo que se afecta? O sea, ¿qué hechos se tiene que alegar? ¿Qué hechos tiene que analizar el juez para que pueda declarar fundada la demanda? Bueno, está bien la dignidad, pero la dignidad como hecho o como derecho. Pero estamos hablando de hechos ahora. La libertad como hecho o como derecho. O sea, como hecho o como derecho, ¿no? Pero estamos tratando de probar. Claro, o sea, ¿qué es lo que tiene que probarse en un acto de discriminación? O sea, ¿cómo el juez tendría que argumentar? ¿No? ¿Cómo el juez tendría que decir? O sea, para separar la libertad de expresión, la libertad de diversión, la libertad de recreación, el derecho a la igualdad, la dignidad humana, son derechos, pero también hay hechos por debajo de esos derechos que tienen que ser protegidos. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos son externos, sí, son externos. Por ejemplo, ir a un sitio e impedir el ingreso es un hecho externo. Un hecho externo podría ser, como dice, ¿no? Como hace el Indecopi. El Indecopi hace lo siguiente: comienza a tomar varios sujetos, ¿no? Y le dicen, señores, Julio, Pedro y Luis. Julio tiene 70 años. Luis es de color. Y Pedro es enanito. Los manda a la discoteca. Y luego se consigue otros sujetos, ¿no? Que no tengan ninguna de esas características. Que sean jóvenes, rubios y que luzcan muy bien su vestimenta. Entonces, a los jóvenes rubios y que lucen bien en la discoteca les dejan entrar. Y vienen los de copy y el enanito no le dejan entrar. Viene el de color, no le dejan entrar. Viene el 70 años, no le dejan entrar. Entonces, de esa manera levantan el acta, ¿no? Y dicen, acá se ocupó el derecho, ¿no? Ustedes estaban acostumbrados. Una forma de probar. O sea, se está realizando la prueba mediante hechos externos. Bien, pero solamente los hechos externos van a constituir el material a probar, o sea, la argumentación probatoria. ¿No sería suficiente? ¿O algo más tendría que decir? Claro, tendría que haber un daño psicológico, ¿no? Un daño moral. ¿Y cómo podría alegarse, expresarse, describirse ese daño moral? Claro, el sentimiento de discriminación. Entonces, ¿existe un sentimiento de discriminación? Yo creo que sí existe. La doctora, ¿qué nos diría al respecto? Tú, como abogada, vas a hacer un informe. Vos que estás en el Indecopi y te han llamado para el mejor horario. Y yo tengo 75 años por 10 cuestiones discriminadas. O está de parte de Indecopi, puede estar, pero está lugar de Indecopi. O perdón, de la discoteca. No, claro. Bien, como saben ustedes, aquí va, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que probar? Es no sentarse en un sitio, porque hay otro sitio, y yo no me siento aquí, y la persona me diría, pero es tu capricho es que te sentaste acá, no te estoy vulnerando tu derecho, es tu capricho, ¿no? Entonces, es un capricho,
Para ti es un capricho ir a una discoteca X. Claro, es un capricho. Entonces, no, para ti no hay sentimientos, no hay emociones, no hay eso. O sea, en ti las emociones no cuentan. O sea, la esfera psicológica, la esfera emotiva, la sensibilidad humana. ¿Tú crees que? Entonces, cuando a una persona no le dejan entrar en una discoteca porque tiene 75 años, porque es de color, porque es enanito, o sea, esa persona deja de tener sentimientos en ese momento y se vuelve un Robocop. Entonces, deja de tener sentimientos, o sea, esa persona no sufre. Y cuando una persona, claro, cuando una persona sí le afecta, y por eso reclama, porque si no la persona no reclamará, ¿no? Y si le afecta, ¿le defiendes o no le defiendes? Yo te digo, he llorado cuando me han discriminado de esta manera, y voy como mi abogada, él defiende, lo alegato sería. Claro, tú ves al podio de tu copia y comienzas a brindar todo tu alegato, ¿y qué dirías? Entonces, como vemos, hay una esfera psicológica, hay un hecho psicológico. Entonces, eso es lo que trata de decir González Lagier, ¿no? González Lagier quiere que la gente se ponga a pensar en que también tenemos varias esferas. Una esfera externa y una esfera interna, una esfera psicológica, una sensibilidad humana que, a fin de cuentas, en todo momento podemos estar sufriendo un daño de esa sensibilidad. Entonces, pero esa esfera no es tomada en cuenta en el derecho, no es tomada en cuenta para la prueba, no es tomada en cuenta en la cuestión de los hechos. ¿Qué ejemplo? Acá la doctora, no la tomamos en cuenta, parece. No está bien tomar en cuenta, simplemente considero de que hay cosas que sí, no todas. Entonces, pero basta que uno, para que el derecho se implemente, y te vas a ocupar de ahora en el arqueo. ¿No? Entonces, justamente cuando ustedes vieron, podrían hechos externos objetivos, ¿no? Que son fuente de prueba, hechos percibidos en cierta medida, subjetivos, los hechos interpretados. La siguiente. Entonces, para que los que quieran encontrar aquí en este libro que se llama La Question Acti, está esta clasificación de los hechos. Y donde dice, acá el amigo no lo encuentra, donde dice hechos internos o psicológicos en la clasificación de los hechos. Tenemos los hechos externos y los hechos internos o psicológicos. Esos hechos internos o psicológicos son los que deberían ser objeto de prueba, objeto de valoración. Hay que valorar, hay que calificar. Primero hay que considerarlos relevantes. Hay que tener un criterio de relevancia. Es decir, en la vida nosotros, cuando
actuamos como jueces o como abogados, separamos los hechos entre los relevantes y entre los irrelevantes. Estoy bien ahí, estoy bien. Sigue pasando. Entre los hechos relevantes, sigue pasando, e irrelevantes. Y muchas veces, a lo largo de la historia, se ha considerado que los hechos psicológicos se consideran irrelevantes. Vuelvo a repetir, los hechos psicológicos o internos referidos a la esfera de la sensibilidad se han considerado irrelevantes. Lo único que se ha considerado relevante de los hechos internos o psicológicos son el conocimiento y la voluntad. Pero yo no creo que el derecho solamente en materia fáctica gire en torno a la conciencia y la voluntad. Debe girar también en torno a ¿qué? A la sensibilidad. Es por eso que he traído a colación el asunto de la prueba de los hechos psicológicos relativos a la afectación de derechos fundamentales. Porque cuando se afectan derechos fundamentales, se está afectando la sensibilidad humana. Y cuando se habla de daño moral, ¿no? En materia de indemnización también se está afectando la sensibilidad humana. Bien, y para concluir, cuando uno tiene que hacer la valoración, brevemente, ¿no? En esta cuestión de la valoración de la prueba, tenemos el caso siguiente. Era un deportista llamado O.J. Simpson. O.J. Simpson se le acusó de haber matado a su esposa. En materia penal, o sea, yendo a los Estados Unidos en un juicio penal, se le absolvió. ¿Por qué se le absolvió? Por falta de pruebas. Bien, es decir, que se le aplicó una presunción. En cambio, en lo civil, a este mismo señor, en la esfera civil del derecho, se le condenó a una reparación civil o indemnización. Porque para condenar a una reparación civil o indemnización no se necesita el alto grado probatorio que se necesita en lo penal, porque los bienes jurídicos son de distinto peso, mientras que el bien jurídico del proceso penal es la libertad humana, la libertad de locomoción, la libertad de tránsito. En el proceso civil, en este caso, era el patrimonio. Por lo tanto, para poder desbaratar o desvanecer la presunción de inocencia, en lo penal se tenía que ser muchísimo más exigente. Se decía, por ejemplo, que en una escala del 1 al 10, para probar o para considerar probado un enunciado sobre un hecho en materia penal, se debería alcanzar grado 9. Entonces, al momento de valorar las pruebas, el resultado debería arrojar una probabilidad del 90%. En cambio, en lo civil, una probabilidad menor al 90%. Y es así como, esto es verdad, que el señor O.J. Simpson, fíjese en las páginas web, que a él se le condenó a un pago de indemnización en lo civil, mientras se le absolvió en lo penal por el mismo hecho. Por el mismo hecho. Eso nos demuestra que una cosa es valorar en el mundo civil las pruebas y otra cosa es valorar en el mundo penal. La valoración de la prueba es o juega proporcionalmente al bien jurídico tutelado. La valoración de la prueba juega proporcionalmente al bien jurídico tutelado. Hay que ser más exigentes cuando está de por medio bienes jurídicos de mayor alto rango y menos exigentes cuando hay bienes jurídicos de menor rango. Al menos ese es un consejo. Luego, ya tenemos la distinción de la valoración en lo penal y en lo civil. Luego tenemos los dos sistemas, ¿no? De deducción e inducción. Bien. ¿Cómo
juegan estos dos sistemas. La deducción es un proceso de razonamiento y la inducción también es un proceso de razonamiento. Pero la deducción nos ofrece certeza, la inducción no nos ofrece certeza. Vuelvo a repetir, la deducción es un método de razonamiento, es un tipo de inferencia, y en el caso de la prueba es una inferencia probatoria que nos ofrece certeza, mientras que la inducción es un tipo de razonamiento, de inferencia, que no aporta certeza. ¿Cuál de los dos sistemas de razonamiento es el que se usa en la prueba de los hechos? La deducción e inducción. ¿Se usan los dos o se usa tan solo uno de ellos? Se usan los dos sistemas. O sea, tanto la deducción como la inducción. Es la siguiente forma. Bien, este es un modelo de deducción. Gringallo es mayor de 18 años, por lo tanto, Gringallo, no sé si recuerdan el menor Malantrín del norte, Gringallo es mayor de edad. Se probó que Gringallo es mayor de 18 años, por lo tanto, se prueba que es mayor de edad. Acá se está haciendo deducción o inducción. Se está haciendo, no sé si su nombre lo dice, deducción. Exactamente. Deducir, en este caso, es calzar un caso en el concepto normativo. Uno calza un caso en un concepto. Cuando calza o encuadra un caso concreto en un concepto, eso es deducción. Supongamos que se diga, si una persona es mayor de 65 años, entonces se le aminorará la pena. El profesor X es mayor de 65 años, por lo tanto, se le aminorará la pena, según esa disposición. Eso es deducción o inducción. Deducción. Es cuando se calza un caso en un concepto. Todos hacemos deducción desde niños. Si hemos sido llevados a la parte de las leyendas, entonces, pues, el señor padre le dice a su hijo, cuando veas un animalito que tiene melena y ruge, es león. Si no tiene melena, pero ruge, es león. Y va al zoológico y ve que hay uno que ruge, que es león, y le dice, papá, este es un león. Eso que hace el niño es deducción o inducción. Deducción, porque está calzando un caso en un concepto. Bien, eso es una cuestión de certeza. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Esta es la estructura de la deducción. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Bien, en cambio, esto que se ve acá, que ir de lo particular a lo general, es inducción. Por ejemplo, dice ahí, 200.000 personas de la costa del norte que comieron pescado enfermaron del estómago. En el norte peruano. 200.000 personas del centro igualmente que comieron pescado enfermaron del estómago. No sé si se acuerdan cuando hubo este problema del mar peruano. Y en el sur también. Por lo tanto, se concluye que todas las personas de la costa que coman pescado enfermarán del estómago. Esto de acá es un pronóstico. Esto de acá, ¿qué cosa es? Un pronóstico. Esto de acá es una hipótesis. Esta conclusión es un pronóstico, es una hipótesis. La inducción concluye en una hipótesis. Vuelvo a repetir, la inducción concluye en una hipótesis. Esta hipótesis se puede aplicar a un caso concreto y puede decir, todas las
personas de la costa del Perú que coman pescado enfermarán del estómago. Los niños del comedor popular de la casa de los petizos comieron pescado, por lo tanto, esos niños enfermarán del estómago. Cuando esta conclusión hipotética se aplica a un caso concreto, se está haciendo deducción. Vuelvo a repetir, cuando la conclusión de la hipótesis se aplica a un caso concreto, se está haciendo ¿qué cosa? Deducción. Entonces, de lo particular a lo general tendría que ser deducción o inducción. Y de lo general a lo particular de los chicos de la casa de petizo sería deducción. Bien. Eso nos demuestra lo siguiente, que cuando estamos en la etapa probatoria, los jueces y los peritos, mejor dicho, en este caso, los peritos, los testigos, los documentos, todo ello lleva a ser el juez al momento de valorar un razonamiento denominado hipotético deductivo. ¿Cómo se llama el razonamiento que hace el juez? Hipotético deductivo. Es una mezcla de inducción y deducción. Es hipotético porque la premisa de donde parte es una hipótesis. Y es deductivo porque es esa hipótesis aplicada al caso concreto. Entonces, vuelvo a repetir. Si tenemos la denuncia de que unos chicos no pudieron comer pescado y que la señorita que le distribuyó el pescado ya sabía que existía esta hipótesis, entonces podemos concluir que es responsable, que tuvo dolo o negligencia. Bien, el juez que dirá, hace este razonamiento y llega hasta esta parte. Cuando llega a esta parte, ¿qué ha hecho el juez? ¿Deducción o inducción? Inducción. Y cuando le aplica a la señorita, y cuando dice, los chicos de la casa de los petizos que comieron pescado, entonces enfermarán del estómago. Eso que se dice que los chicos que comieron pescado de la casa de los petizos enfermarán del estómago, que eso tuvo que pensar la señorita que le distribuyó los alimentos. Esa señorita que distribuyó los alimentos tuvo que aplicar esta conclusión al caso de los niños. ¿Sí o no? Bien. Entonces, el juez dice, señorita, usted tuvo que aplicar esto al caso de los niños. Y usted no lo hizo. Bien. Es decir, que todos nosotros, cuando seamos jueces o no, cuando tomamos una decisión, hacemos inducción y deducción. Hacemos las dos cosas. Todos nosotros cuando tomamos medicamentos, si tenemos fiebre y tomamos un Panadol, si tenemos una infección, tomamos penicilina. Porque y si lo hacemos de manera razonada, decimos que existe la hipótesis científica que la penicilina puede aliviar la enfermedad. Nosotros estamos enfermos, por lo tanto, aliviará nuestra enfermedad. ¿Eso qué es? ¿Deducción o inducción? O sea, decimos, la penicilina, en todos los casos que se ha usado, alivia la enfermedad, producto de bacterias. Nosotros tenemos una enfermedad producto de bacterias, por lo tanto, la penicilina aliviará nuestra enfermedad. Deducción, hacemos deducción. Pero los médicos, ¿cómo descubrieron que la penicilina curaba las enfermedades bacterianas? ¿A través de qué? ¿De deducción o inducción? Inducción. Entonces, ¿no han escuchado hablar acaso que en el proceso el juez debe usar las reglas de la ciencia y de la experiencia? ¿Se dice así o no?
Debe usar pruebas científicas y las pruebas de experiencia. Toda prueba científica viene de una inducción, así como la penicilina viene de una inducción. La hipótesis de que la penicilina cura enfermedades bacterianas viene de una inducción. La hipótesis de que todos tenemos el ADN de nuestros padres proviene de qué? Eso es muy importante, ¿no? La hipótesis de que nosotros tenemos el ADN de nuestros padres proviene de una deducción o una inducción. De una inducción. Y si se presenta el caso de un señor que demanda divorcio por adulterio y dice que esta criatura me imputa que yo soy el padre, pues no, porque acá tengo el resultado del ADN que dice que esta criatura no tiene mis genes, ¿cómo la declara? ¿Fundada o infundada? O sea, demanda por adulterio, antes se decía, con la partida de nacimiento del hijo adulterino se prueba el adulterio, punto. Pero ahora, si no hay certificado de nacimiento firmado por el padre, entonces a mí me imputa la paternidad ¿de quién? De la señorita. La señorita que es mi hija. Bueno, y yo digo, ¿cómo va a ser mi hija? Sí, claro, hemos tenido con mi señora, que es mi hija, está bien, pero le hicimos una prueba del ADN y resulta que la señorita no tiene ni ADN. Por lo tanto, mi señora ha cometido adulterio. ¿Declararía fundada o infundada la demanda? La señorita jueza declararía fundada. ¿Y en qué se estaría basando? En la prueba del ADN. Pero ustedes como jueces de segunda instancia, como jueces de segunda instancia, que ya saben esto, al momento de valorar la prueba del ADN, ¿100% o no es 100% seguro? La prueba del ADN proviene de una deducción o una inducción, como todo resultado científico, de una inducción. Entonces no puede ser 100% seguro. No puede ser 100%. Y así fue como un caso también norteamericano, y la señora se salvó del adulterio. ¿Por qué? Porque los médicos probaron que el niño era hijo del padre, del supuesto padre, del marido, pero pese a ser el hijo, no llevaba el ADN de él. Y así se descubrió el fenómeno llamado los niños quimera. ¿Un niño quimera cuál es? Una quimera es un imposible, ¿cierto? Entonces, a esos niños se les llamó quimera, porque son un imposible físico, pero en realidad son una excepción. Son una excepción. Generalmente todos llevamos el gen de nuestros padres, pero el niño quimera no lo lleva. El niño quimera es la excepción a la regla. ¿Habían escuchado hablar del niño quimera? ¿No? Lo busquen en internet. El niño quimera. ¿Quién es el niño quimera? El que no lleve el gen del padre, los genes del padre. Entonces, luego de un proceso muy acucioso de apelaciones y apelaciones que se hicieron, y de pericias y pericias, descubrieron que ese niño era un niño quimera. Entonces, obviamente no estimaron la verdad de adulterio, ¿no? Porque no se había producido. Como se dan cuenta, esto nos es útil. ¿Para qué? Para diferenciar de lo que antes se pensaba. Antes se pensaba que la prueba científica era 100% segura, cual sea. Que el juez debería tener certeza para resolver. Pero ahora se dice que al juez no se le puede exigir certeza, porque no hay ningún elemento medio probatorio que ofrezca tal certeza. Vuelvo a repetir. Según la nueva visión, a partir de la teoría de la argumentación, no hay ningún medio probatorio que ofrezca certeza. La certeza es para las matemáticas. La certeza es para los conceptos cuantitativos, pero la certeza no es para la prueba científica de las ciencias biológicas o ciencias físicas.
La certeza no es para las pruebas periciales que versan sobre hechos físicos. Vuelvo a repetir, la certeza es para la lógica y la matemática pura. El derecho no es matemática pura, y menos en el campo de los hechos. Por lo tanto, hay que tener resignación. En lo penal se eleva el grado de probabilidad 9, en lo civil a menos de 9. Y para terminar, les diré, cuando un hecho no está probado, el derecho, ¿qué nos ordena? Muchas veces aplicar presunciones. Y las presunciones pueden ser de dos tipos, ¿no? La iure de iure y la iuris tantum. Bueno, pero ¿qué ocurre con las presunciones? Las presunciones, a la luz de la teoría de la argumentación, nos dicen lo siguiente. La presunción hay que tomarla con pinzas. Para aplicar una presunción hay que considerar que el caso no es uno fácil o simple, sino es uno complejo. La presunción tiene que verse apoyada ¿de qué? De una ponderación de principios sobre derechos fundamentales. Muchas veces ha habido padres, o sea, maridos que han querido impugnar la paternidad, se les ha pasado el tiempo, no han podido impugnarla y los jueces han rechazado. Y ha habido plenarios, ha habido discusiones de decir que pese a que se le pase a un marido para impugnar la paternidad, debería aceptarse la impugnación de la paternidad y no debería simplemente presumirse de padre. Y en otros casos, ¿no? Muchas veces los jueces dicen, acá se aplica la presunción iure de iure, es decir, en la concurrencia, dos personas se van a alegar, mueren y no se sabe quién murió primero. Y en esto también, ¿no? De que al hijo de mujer casada, al marido se le reputa padre mientras este no lo impugne. Esas presunciones son una especie de invasión del legislativo en el judicial. ¿A quién le corresponde la competencia de valorar la prueba? ¿Al legislador o al juez? ¿Quién es el competente por naturaleza para hacer valoración de la prueba? ¿El legislador o el juez? El juez. Y cuando el legislador le impone al juez, le dice, presume que este hecho es verdadero, ahí está haciendo una invasión de competencias del legislador. Ahí el legislador se está arrogando la calidad del juez, se está arrogando la calidad de un papá juez. Eso es paternalismo jurídico. Entonces, eso es un punto de partida para que se tome con pinzas las presunciones. Y solo una presunción podrá asumirse como válida cuando está apoyada en un derecho fundamental. Cuando ustedes sean jueces, obviamente ya lo son, cuando ustedes sean jueces y tomen una partida de nacimiento o tomen una prueba de ADN o tomen, como ya saben, el proceso de paternidad, de filiación extramatrimonial, cuando el demandado se niega a hacerse la prueba del ADN, ¿qué ordena la ley? Si a mí me ordenen, yo no quiero hacerme la prueba, ¿qué me declara según la ley? ¿Qué me deben declarar? Padre, ¿no es cierto? Bien. Eso vulnera derechos, pero para aplicar hay que utilizar la ponderación. Es decir, el juez debería redactar su resolución diciendo: señor, usted no se ha sometido a la prueba de ADN. Estoy yendo contra los principios de la tutela efectiva, debido proceso, integración de la carga de la prueba, presunción de inocencia, etc. Bien, estoy apoyando mi decisión y declaración de paternidad en una presunción que me ordena la ley. Bien, pero lo estoy haciendo en favor del interés superior del niño. Es decir,
la presunción que se aplique debe estar apoyada en un principio sobre un derecho fundamental. Y sólo así la motivación será suficiente. De lo contrario será insuficiente. Por lo tanto, en materia probatoria, en materia de presunciones, introduzcan la tesis de los principios. Y cuando apliquen una presunción, la presunción apóyenla en un derecho fundamental. Y si no se apoya en un derecho fundamental, inapliquen la presunción y hagan otro recurso. Bien, eso es todo. Señores participantes, el Colegio de Abogados de Lima hace el reconocimiento al doctor Juan Aurelio Abreu Páez por su participación como expositor en el diplomado especializado en Derecho Procesal Civil. Un fuerte aplauso también.